Un nuevo vídeo para los alumnos de la asignatura Organización de Empresas del grado en Relaciones Laborales de la Universitat de Barcelona. El vídeo que veis en este momento es el último para completar el contenido del tema número 2. Hoy vamos a estudiar el fenómeno de histéresis de los costes, lo cual no quiere decir que los costes se vuelvan histéricos. Insisto, histéresis de los costes, también conocido en algunos manuales como remanencia de los costes. Bien, para entender este fenómeno vamos a poner un poco en contraposición y a recordar conceptos y cosas que ya hemos visto en este tema. En primer lugar, vamos a ver algunas de las ventajas que puede otorgarse a la gran dimensión frente a las empresas de reducida dimensión. Algunas de las principales ventajas las tenéis aquí en la diapositiva y podrían ser tales como una mayor facilidad, acceso a fuentes de financiación, a conseguir recursos financieros. También tienen una mayor facilidad para llegar al gran público, a un gran número de clientes y de esta manera ganarse su confianza. También la gran dimensión tiene la ventaja de gozar de economías de escala, concepto que ya vimos y que, si recordáis, consistía en una disminución del coste unitario como consecuencia del aumento del volumen de producción. Podríamos decir que también la gran dimensión tiene otra gran ventaja, como es el poder de negociación o una mayor capacidad de negociar tanto con clientes como con proveedores. Y finalmente podríamos aquí también añadir una última ventaja que consistiría en tener un mayor acceso o una mayor facilidad de acceso a cambios tecnológicos. Estos serían ventajas para la gran dimensión, pero en contraposición también podemos encontrar ventajas para la reducida dimensión frente a las empresas grandes. La primera de ellas sería que la reducida dimensión realmente consta de estructuras organizativas mucho más flexibles, mucho más sencillas, mucho menos jerarquizadas, y eso de alguna manera diríamos que facilita la toma de decisiones y sobre todo el que ésta se produzca de forma mucho más rápida. Otra ventaja podría ser una mayor proximidad o una mayor conocimiento respecto al cliente, un trato más familiar o más directo. También aquí se podría incluir como ventaja para la pequeña dimensión una mayor facilidad a la hora de detectar y aprovechar determinados nichos de mercado y, por lo tanto, oportunidades de negocio. Y finalmente, también podríamos aquí incluir como ventajas el hecho de que la comunicación interna es mucho más simple, dada la simplicidad en su esquema organizativo o jerárquico. Como he dicho al principio, la gran dimensión tiene ventajas y ahora acabamos de ver que la reducida dimensión también tiene ventajas. Lo que tenéis que entender es que lo que son ventajas para la gran dimensión son inconvenientes o desventajas para la reducida dimensión, y análogamente al revés, lo que son ventajas para la reducida dimensión a su vez son desventajas o inconvenientes para la gran dimensión. No obstante, hemos planteado al principio de esta diapositiva, de esta presentación, toda una serie de ventajas, y como os dice a pie de diapositiva, dice sí, sí, ventajas, pam, 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 ya las hemos comentado, pero pues vamos a ver realmente ese pero. Y ese pero consistiría en que la gran dimensión también tiene dos grandes riesgos. El primer riesgo sería la aparición de costes de inactividad o marcha en vacío, que ya explicamos en un anterior vídeo y que, si recordáis, no consistía en que la empresa tuviese más costes, sino que en parte de su coste fijo, es decir, parte de su coste de estructura, se imputaba actividad, y parte de su coste de estructura o coste fijo se imputaba a no actividad, o dicho de otra manera, de inactividad o a coste de marcha en vacío, cuando una empresa no aprovechaba el 100% de su capacidad productiva. Es decir, pudiendo producir, por ejemplo, 100.000 unidades, solamente producía 75.000.
a pesar de que su producción fuesen 75.000, los costes fijos, esto es, los costes de estructura que tenía que asumir, eran los equivalentes a una producción de 100.000, insisto, aunque su producción fuese menor. Bien, eso es en lo que consisten los costes de inactividad o marcha en vacío, y precisamente el fenómeno que vamos a estudiar ahora es el de remanencia o histéresis de los costes, es decir, otro riesgo para la gran dimensión. Fijaros que cuando hemos representado gráficamente la función de costes totales, la hemos definido como una función con pendiente que no empieza en el cero, sino que empieza en un nivel, un importe de euros superior. Fijaros que hasta todo ese nivel, toda la zona inferior estaría conformada por el coste fijo, y toda la zona superior, que fijaros que en la medida en la que me voy desplazando hacia la derecha, es decir, voy aumentando mi volumen de producción, diríamos que sería la zona de costes variables. Ciertamente, nosotros cuando hemos representado gráficamente los costes totales, los hemos representado de forma muy esquemática, como veis en la diapositiva, es decir, una línea totalmente continua, recta, pero con pendiente. La realidad que se observa es que la función de costes totales no es una función totalmente continua y lineal, sino que se trataría de una función escalonada, como tenéis ahora a la vista en la diapositiva. Es decir, es una función con una pendiente que empieza a partir de no del cero, sino del coste fijo, y que va aumentando en función del volumen del coste variable, pero que llegado a un punto, esta función diríamos que, o esta empresa diríamos que ha llegado a su capacidad máxima y por tanto debe aumentar su capacidad productiva, y es cuando esta función pega un salto. Es decir, la función de costes totales viene definida por la capacidad productiva que tiene una determinada empresa, y en la medida en la que esta capacidad productiva tenga que verse modificada, tenga que verse aumentada, es cuando pega el salto. Fijaros entonces que nosotros la hemos definido como una función totalmente continua, y en realidad es una función escalonada. La realidad es que la tendencia que sigue sí se puede modalizar como nosotros hemos hecho hasta ahora. Bien, ¿en qué consiste el fenómeno de remanencia o histéresis de los costes? Pues este fenómeno lo que me dice es que la función de costes totales es una función que no es totalmente reversible. Supongo que en más o en menos todos alguna vez habréis llevado una chaqueta o algún tipo de prenda reversible. Reversible quiere decir que la puedo llevar de un lado, le puedo dar la vuelta y la puedo llevar perfectamente del otro lado. Bueno, pues esto es lo que no ocurre con la función de costes totales. Decir que no es totalmente reversible quiere decir que la trayectoria que ésta sigue no es exactamente la misma, cuando lo que yo estoy haciendo es aumentar mi volumen de producción, es decir, mirando en la gráfica, me estoy desplazando desde el cero en el eje de abscisas hasta la derecha, Q1, Q2 o incluso más a la derecha, sigue una trayectoria, como digo, que no será la misma que cuando yo me desplazo desde la derecha hacia la izquierda, pasando a Q2, a Q1 o al punto cero. Fijaros que gráficamente se observa muy claramente. Cuando yo aumento la cantidad de producción y venta, la función que seguiría los costes totales, la trayectoria que seguiría sería el punto A, B, C, D, E, F. Es decir, empezaría en el punto A cuando la actividad es cero, el punto B vendría dado por mi capacidad productiva máxima, costes fijos más costes totales, pero si a partir de aquí yo quiero alcanzar una producción superior a Q1, la tenéis en la parte inferior en el eje de abscisas, mi capacidad productiva no da para más, lo cual quiere decir que tengo que aumentar mi estructura, tengo que invertir más. Eso lo que haría sería que pasase del punto B al punto C. Fijaros que en el punto C mi volumen de producción y venta
sigue siendo Q1. La única diferencia es que si ese punto C lo proyecto sobre el eje de ordenadas, es decir, sobre los euros, el coste ha aumentado. A partir de aquí, yo empezaría a producir y mi coste total iría aumentando hasta el punto D. En el momento en que yo llego al punto D, análogamente ocurriría lo mismo que en el punto B. Es decir, si quiero producir una cantidad mayor a Q2, tendría que invertir, tendría que aumentar mi estructura, tendría que aumentar mi capacidad productiva. Por eso pegaría un salto del punto D al punto E y así podría seguir produciendo, por ejemplo, hasta el punto F. Esa sería la trayectoria que se seguiría al aumentar la capacidad de producción y venta. Pero fijaros que cuando la capacidad de producción y venta lo que se hace es disminuir, en este caso yo seguiría la trayectoria F, E, C', C, B, A. Es decir, yo empezaría con una capacidad productiva muy alta, punto F, y vamos a suponer que por una situación análoga, parecida a la actual, la venta cae y por lo tanto mi capacidad productiva va a seguir siendo la que tengo en el punto F, pero yo no voy a producir tantas unidades. Como no voy a producir tantas unidades, ciertamente lo que me interesa es recortar costes, es reducir mi estructura para asumir un coste total más pequeño, o lo que es lo mismo, reducir la dimensión de mi empresa. Entonces, ¿yo qué haría? Yo podría reducir mi capacidad productiva hasta el punto E, pero fijaros que en el momento en que yo estoy en E, si quiero minorar mis costes a un importe inferior, pensemos, hay costes de despido, expedientes de regulación de empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Venta, desinversión, pensar que no es automático, no es como encender y apagar la luz al darle un interruptor, sino que para recortar la estructura de una empresa, en muchos casos, se necesita tiempo. Eso significa que yo podría incluso ir a una producción menor, punto C', pero estaría pagando los costes de C', no los de B. Insisto, mi capacidad productiva o mi producción sería Q1, pero el coste que yo estoy asumiendo no es el punto B ni el punto C, es el punto C'. ¿En qué momento pasaría a ser C o pasaría a ser B? Pues justamente en aquel momento en el cual yo haya podido cursar los despidos, la desinversión, el expediente de regulación de empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Fijaros que todo ese cuadro que aparece dentro de la zona C', C, D, E, esa zona sería la que define el coste que estoy asumiendo superior a la producción que estoy realizando, precisamente porque la trayectoria a la hora de disminuir la producción que siguen los costes totales no es la misma que cuando aumenta.